Estamos viendo mucha cuestión de ansiedad. Literal, yo dije, necesito ayuda. Y esas cifras son alarmantes año por año. Veo que la música me transformó a mí y siento que puede transformar también a los demás. Sentía un montón de cosas. La ansiedad es una respuesta que es consecuencia de un estímulo que ha sido valorado como amenazante. Pero nunca supe manejarla. Miren, el terapeuta no les va a hacer el trabajo, el terapeuta no les va a solucionar la vida. Se le hace muy difícil a una persona avanzar cuando tiene ansiedad, porque es una lucha constante contra ti mismo. Hay algo en el aire cuando escuchamos música. Pongo en lo que yo estoy haciendo un alivio del malestar. También hay historias en las que las cosas no salen tan bien. Vemos muchas cosas que nos pintan el panorama muy decadente a futuro. Me llamo Manuel Guerrero, soy psicólogo clínico, actualmente también neuropsicólogo. Y bueno, mi experiencia parte alrededor del tratamiento de trastornos del estado de ánimo, desórdenes del estado de ánimo en el ámbito de la psicología clínica. Y también he trabajado con desórdenes neurológicos, ¿sí? Daño cerebral adquirido y con enfermedades neurodegenerativas en el adulto mayor. Mi interés en la música en este medio de la psicología, bueno, me ha marcado un poco sobre esto del tratamiento de los desórdenes del estado de ánimo. Estamos viendo mucha cuestión de ansiedad, muchas personas que tienen depresión, ¿sí? Trastornos del estado de ánimo. Y esas cifras son alarmantes año por año, ¿listo? Y también en la neurociencia, porque la música se ha observado que tiene beneficios para las personas del día a día. Yo soy músico, yo soy guitarrista, entonces, claro, he hecho un feeling con la música desde muy joven y eso me ha inspirado un poco a tratar de transmitir a estas personas lo que yo también puedo sentir con una pieza musical para mejorar su salud mental. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brandon Cruz, conocido en el mundo artístico como Darren B. Mi conexión con la música empieza desde que descubro un software llamado FL Studio y en este software es donde aprendo cómo hacer una melodía, cómo hacer un ritmo y me la paso todas las tardes con dos amigos produciendo música y es aquí donde empieza mi conexión con la música. Yo empecé a hacer música porque era un espacio donde yo puedo ser yo mismo, donde puedo hablar de lo que sea. Y con el tiempo eso se empieza a volver un espacio sagrado, un espacio donde yo puedo compartir diferentes ideas y donde también puedo contar historias. Yo creo que el sonido del cambio empieza acá, desde el punto en el que yo veo que la música me transformó a mí y siento que puede transformar también a los demás. Es donde encontramos la musicoterapia y es donde decidimos hacer este proyecto, hacer este documental y difundir ese mensaje a todos para que las personas que sufren ansiedad, para las personas que sufren depresión, para las personas que no quieren compartir esto con su familia, que no quieren compartir esto con un amigo, que no quieren ir al psicólogo, pues puedan optar por usar esta herramienta y quizás esto pueda ayudarles a controlar sus niveles de ansiedad. Como tal, la ansiedad es una respuesta adaptativa del sistema nervioso, una respuesta que es consecuencia de un estímulo que ha sido valorado como amenazante. Y hay una diferencia de la ansiedad con el miedo, y es que el miedo es esa valoración amenazante que hacemos de algo que es inevitable, mientras que la ansiedad es esa valoración de algo que es amenazante, pero de lo que no estamos seguros de si va a ocurrir o no. Esto nos lleva a que se ha convertido en un problema contemporáneo, desde luego. Pero sobre todo en esos tiempos ha habido mucha incertidumbre sobre qué será de nosotros, qué será no solamente de nosotros como cada persona individual, sino qué será de la sociedad a futuro, porque vemos tantas noticias, vemos tanta sobreinformación, vemos muchas cosas que nos pintan el panorama muy decadente a futuro, que influye fuertemente en la ansiedad. Hola a todos, mi nombre es Laura Serna. Un día estaba arreglándome para ir a la universidad. Me sentía muy mal. Yo no quería venir, me sentía muy triste, lloraba, o sea, ya era como imparable el llorar. Yo lloraba todo el tiempo y me acuerdo que puse música específicamente triste para seguir llorando. No sé por qué fui masoquista, pero lo fui. Y luego sonó una canción feliz y yo empecé a sentirme feliz. Y luego de eso como que dije, la música está haciendo algo en mí. Y empecé a escuchar música feliz. Se fue el momento.
La música en general nos influye de muchas maneras, de manera introspectiva, de manera emocional y también de una manera corporal, de la manera en que tú puedes bailar, en la manera en que tú puedes pensar algo, una idea o un sentimiento, o en la manera en que también hay una historia que finalmente te da una identidad a ti. Y ese es como el juego que nosotros tenemos con la música, que va más allá. Ese es el algo que siempre está allí, que siempre estamos escuchando y que nos hace como tenerle tanto amor a la música. Un gran porcentaje de la influencia que recibe el cerebro del ambiente, un gran porcentaje de esa influencia proviene de estímulos auditivos, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos algo que nos marca pues, una pauta, ¿sí? El cerebro tiene estructuras que son corticales, es decir, que son las que están en la superficie, pero hay otras que uno no suele ver que están debajo de esa superficie, que son subcorticales, que se llaman núcleos de la base. Entonces, el cerebro, como es un sistema que funciona tan interconectadamente y también a nivel psicológico tiene un impacto porque nos recuerda a las personas pues, experiencias de vida, cosas que nos han sido agradables o desagradables, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, tal canción me acordó a una pareja que tuve hace tiempo, ¿sí? Y eso es algo que es recurrente. La música nos crea un condicionamiento que nos trae imágenes del pasado y eso obviamente las imágenes y esas valoraciones influyen en nuestro estado de ánimo. Y obviamente el cerebro tiene una actividad que es transversal a todo esto, ¿sí? Sobre todo las cortezas temporales. Me he sentido desorientada, más que todo al principio, cuando yo escuchaba que venía como autosaboteo a mi cabeza. Yo dije, me estoy quedando loca. Literal, yo dije, necesito ayuda porque siento que estoy quedando loca, que la cabeza me está hablando, pero realmente tenía ansiedad, pero nunca supe manejarla. Si me ponía a llorar muchísimo rato, que es malo llorar tanto tiempo, yo decía, ¿será que estoy mal? O sea, necesito ayuda, pero no sabía cómo autorregularme ni cómo ayudarme. Simplemente sentía un montón de cosas, dolor de cabeza, yo me veía morados en el cuerpo y decía, uy, ¿qué está pasando? Pero en ese momento estaba desorientada, no sabía en sí qué tenía. Hay un momento muy caótico en mi vida, un momento muy oscuro, y lo único que tenía a disposición en ese momento era la música. Porque cada vez que pasaba algo malo, yo podía escribir sobre eso, podría materializar esa idea, y al final de terminar de materializar esa idea, me sentía mejor, era un proceso de catarsis. Y podías ver el problema desde otra perspectiva o podías simplemente sentirte aliviado por hablar sobre eso que estaba pasando en ese entonces. Me acuerdo que estaba en una crisis de ansiedad y puse música para ver si me relajaba y me hizo sentir más plena. Generalmente cuando pasa un ataque de ansiedad sientes que estás aturdido, no escuchas, estás estresado y escuchas solamente como los pensamientos malos que te llegan y te llegan por montones por segundo. Y la vez que puse una canción, me acuerdo que estaba tirada en el suelo de mi cuarto y estaba llorando, pero cuando puse la canción logré tranquilizarme y calmarme. ¿La música puede reducir la ansiedad? Sí, sí la puede reducir. Y depende de cómo la usemos, la puede reducir de una forma u otra, actuando por diferentes caminos, diferentes vías. Por un lado, si uno escucha música, uno está poniéndole atención a algo que para uno es importante, que para uno es gratificante. La atención, al ser un recurso que es tan limitado y tan focalizado, uno puede dirigir ese recurso hacia un estímulo que bien sea desagradable o agradable. Yo digo que en mi día a día me doy cuenta de eso, todos los días me doy cuenta de eso, porque digamos que vengo en el transporte y escucho música y me doy cuenta de que estoy como liberando sentimientos y emociones que a veces o me saturan o me siento contenta o me siento con ansiedad y la música logra como sanar eso y liberarme de esas emociones malas. Y eso es algo que años antes le llamaban catarsis. Ahorita pues con estos modelos basados en la evidencia se le conoce como una suerte de refuerzo negativo. Es decir, pongo en el escenario, pongo en lo que yo estoy haciendo un alivio del malestar. Y ese alivio del malestar, ese alivio de la incomodidad que me surge de pues, evitar entrar en contacto con eso que me genera ansiedad y entrar en contacto con algo que me genera placer, satisfacción, también me va a ayudar a reducir la ansiedad.
Yo creo que las emociones humanas son tan grandes como la misma música, porque tenemos música para todo, tenemos música para estar felices, tenemos música para estar tristes, tenemos música para pensar, tenemos música para hacer ejercicio, tenemos música para todo. Finalmente la música termina siendo algo muy significativo para nosotros porque también nos da una identidad, habla de algo que somos nosotros. Cuando una persona escoge la música porque es parte de su kit de estrategias de afrontamiento, está seleccionando un estímulo que por su historia de aprendizaje, que para esa persona le ha servido en ocasiones previas para afrontar la ansiedad, para afrontar eso que le está generando malestar, que le genera incomodidad. Y eso a nivel cognitivo, a nivel cerebral, tiene un procesamiento que es bastante complejo. Pero parte del principio de que llenamos el sistema cognitivo, es decir, lo que llamamos mente, entre comillas, con estimulación placentera y agradable, que nos va a traer recuerdos, pensamientos que son más útiles con nosotros mismos, que nos van a recordar un poco el valor que tenemos con nosotros mismos. Yo creo que me ha llevado como a diferentes mundos, a diferentes niveles. Cuando me acuesto en el piso de mi cuarto, cuando me siento, escucho música y siento que si la música es triste me lleva a la tristeza y si es feliz me lleva como a estar motivada, a poderme salir como de la ansiedad cuando me está consumiendo. Siento que me lleva como a diferentes planetas, como a diferentes mundos. Al final todo es de vibras, todo es de sentimiento, hay algo en el aire cuando escuchamos música que es positiva, música que nos habla de que nosotros podemos. Y eso es bien importante porque al final el artista, la persona que está componiendo, que está produciendo la música, también quiere generar algo en ti. Y cuando esos sentimientos son buenos, pues estamos mandando un mensaje a todas esas personas que quizás o están atravesando por un problema o que quizás en este momento se sienten muy mal por alguna situación. Y eso es bastante valioso. Y finalmente la idea de este documental es hablar sobre la musicoterapia y hablar cómo puede beneficiar a las personas que sufren de ansiedad. La musicoterapia es un tratamiento no farmacológico que utiliza la música dentro de un protocolo paso por paso para tratar de reducir los síntomas de la ansiedad. Ahora, ¿cómo se puede implementar con pacientes con ansiedad? Primero hay que tener muy claro que en musicoterapia hay dos grandes tipos: musicoterapia pasiva y musicoterapia activa. La musicoterapia pasiva parte del hecho de que yo coloco a la persona a escuchar una pieza musical y ver qué sucede. Y luego tenemos la musicoterapia activa, que ya involucra a la persona como la propia productora de la música, orientada por el terapeuta, que tiene muy claro qué es lo que quiere con la actividad que está haciendo. Entonces yo puedo colocar a una persona con enfermedad de Parkinson a bailar tango argentino, ¿sí? Que en la evidencia se ha mostrado efectivo para contrarrestar los síntomas de la bradicinesia, que es esta lentitud que caracteriza al Parkinson. O pacientes con enfermedad de Alzheimer también, colocarlos a hacer algún tipo de actividad percutiva. Cuando estás específicamente triste y deprimido, te ayuda demasiado escuchar música. Hay diferentes tips, pero la música es demasiado buena. En la ansiedad, ¿cómo se puede aplicar eso específicamente? Yo lo que hago es que trabajo con la metáfora de que la música es como una cebolla, porque la cebolla tiene capas, así mismo como la música. Cuando uno compone por capas de complejidad y de profundidad. Entonces yo le coloco a la persona a escuchar una canción y le digo, escucha esta pieza y trata de pelarla como si fuera una cebolla, porque cada instrumento es una capa de esa cebolla que hay que ir quitando. Entonces la persona inicialmente se hace la idea de todos esos recuerdos que le evoca esta canción, porque tiene unas características que van al objetivo que yo quiero, empieza a desmenuzar las capas más externas de la cebolla, que son aquello que más escuchamos en la pieza, ¿sí? Hasta aquello que es menos notable. Entonces esto es una actividad bien interesante porque ayuda a redirigir el control atencional de la persona hacia un estímulo que es placentero y que sobre todo es productivo, que le exige una carga cognitiva. ¿Listo? Digamos que escuchar música me hace mucho bien. Si me levanto en la mañana y siento que no tengo ganas de, digamos, venir a la universidad, hacer cosas en mi día a día, escuchando música puedo como alterar, yo qué sé, mis neuronas y estar contenta. Hay una historia que me voló la cabeza cuando la escuché por primera vez. Yo soy muy fan de una banda llamada Tame Impala y el artista principal de esta banda es multiinstrumentista. Él toca todos los instrumentos, el bajo, el piano, la guitarra y a su vez también es el vocalista.
Y hay una canción que se llama Breathe Deeper, y en esta canción hay una persona que en YouTube pone en los comentarios: mira, yo llevo no sé cuántos años lidiando con el problema del cáncer, y cada vez que estoy en el proceso de recuperación escucho esta canción y me motiva y me hace sentir mejor. Y esto me voló la cabeza cuando lo vi, porque dije, wow, yo veía también la música como solamente entretenimiento, para pasarlo bien. Pero saber que esa canción significa tanto para una persona que está luchando contra todo esto que conlleva el cáncer es increíble. Abro el cajón de la memoria, ¿no? Y me remito a un ejemplo muy antiguo, sí, cuando yo era practicante de psicología en una clínica aquí de Cali. Yo atendía a una paciente que tenía un diagnóstico terminal de un carcinoma escamocelular, un diagnóstico oncológico, y ella llevaba postrada en cama casi 6 meses. ¿Qué sucedió? Que como teníamos tan poco recurso para trabajar, teníamos que seleccionar un estímulo que fuera lo suficientemente agradable. Entonces seleccioné la música instrumental, que pudiera servir para este propósito. Resulta que tenía tan pocos recursos esta persona porque era una persona desplazada del campo también, y encima diagnosticada con un diagnóstico oncológico, valga la redundancia. Hicimos un ejercicio mediante una técnica que se llama imaginación inducida, y en la que yo le hago una narración a la persona de un panorama que le resulte placentero, y a su vez escuchamos música para complementar esa experiencia sensorial. Y ese ejercicio le permitió a ella hablar de lo que sentía, hablar de su situación, hablar de lo que le había pasado, y permitió hacer también un cierre de final de vida muy significativo. Pero también hay historias en las que las cosas no salen tan bien, y es el artista quien sufre de ansiedad o depresión. Y tenemos un caso aquí en Colombia, en Medellín, de un artista, de un rapero llamado Métricas Frías. Métricas Frías hablaba mucho sobre la ansiedad y la depresión dentro de sus letras, pero también dejaba una reflexión que era que él quería que sus fans, que sus oyentes pues salieran de eso, porque él entendía que era algo que a él le costaba muchísimo y que llevaba años lidiando con esto. Entonces al final se convierte también en esa energía del artista con su oyente. La música nos ayuda a sentirnos mejor, y pues, uno pensaría que es supremamente elaborada la respuesta, y es supremamente sencilla, y es porque nos gusta. Se acopla a la forma de ser de cada uno, y la música, no nos olvidemos que es un lenguaje, entonces nos comunica algo, y entonces con ella también podemos comunicarle a otras personas lo que sentimos. Genera un sentimiento para identificarnos con alguien que también ha pensado o ha pasado por lo mismo que hemos vivido. La música ha sido compañero del ser humano desde las cavernas, desde que la usamos para ritos, desde que la usamos para guerras. Y con el tiempo esto empieza a volverse más grande, porque ya no solamente es para esto, sino que también se vuelve para la enseñanza, por ejemplo, para la enseñanza de un idioma, vocabulario y demás cosas. Después también pasa a ser algo cultural, a representar regiones, que cuando un sonido representa nuestro país o representa nuestras raíces, de por qué nosotros crecimos donde crecimos. También hay un himno nacional que se supone que narra algo muy importante de nuestro país, nuestra identidad. También se convierte en esa parte reflexiva, en esa parte profunda del ser humano, donde habla sobre qué está haciendo aquí, sobre sus preguntas más profundas hasta las cosas más simples, que pueden ser simplemente bailar, que puede ser simplemente hacer actividad física, y todo esto al final nos transforma a nosotros como seres humanos. Yo creo que es difícil llegar como a un punto exacto en el que yo te pueda decir como motívate y anímate y haz lo que a ti te apasiona. ¿Por qué? Porque tú no quieres como hacer nada. O sea, no sabes, estás parado en la nada y no sabes como a dónde ir o qué hacer. Cuando no tienes como una guía específica, uno le da mucha controversia con que no... O sea, se le hace muy difícil a una persona avanzar cuando tiene ansiedad, porque es una lucha constante contra ti mismo, contra necesitar hacer de todo y al mismo tiempo tener como una lucha constante y que tu cabeza te hable todo el tiempo, porque la cabeza nunca está en silencio. Pero como tal,
una persona necesita buscar ayuda. Alguien que lo oriente, alguien que le diga usted puede tratar esto así, puede seguir de esta forma, puede como tener esa motivación. ¿Por qué es eso, tener una motivación? Porque la lucha constante de la ansiedad es muy complicada para uno solo. Es importante buscar ayuda también cuando nos sintamos mal. La psicología es una ciencia que lastimosamente en este país no tiene el reconocimiento ni el posicionamiento que debería tener. Yo lo que animo a las personas es a buscar ayuda profesional cuando ya sientan que la situación se les sale de las manos, porque a veces nos sobra alguien que nos oriente. Miren, el terapeuta no les va a hacer el trabajo, el terapeuta no les va a solucionar la vida. Vamos a orientar a la persona, pero para que pueda superar sus problemas por sí misma, para empoderarla y que descubra que en realidad la vida vale la pena y que en realidad puede lidiar por sí misma con los problemas. Yo los animo a eso, a buscar ayuda. A lo largo de este recorrido de aciertos y fallos queremos agradecerle a todas esas personas que se quedaron hasta el final de este documental La música contra la ansiedad. Quiero agradecerle a Manuel Guerrero por aceptar sentarse con nosotros y resolver todas estas dudas, a Laura Serna por su testimonio, a Jordi Echeverry por su dirección y a Miguel Sabogal por estar detrás de toda la producción de este documental La música contra la ansiedad. Nos vemos en la siguiente.